¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando cuando hablamos del derretimiento glaciar en los Andes? Entonces, estamos hablando de diferentes inventarios que existen en los países. Hay que decir, lamentablemente, no en todos los países de la misma manera, ni con un protocolo estandarizado. Entonces, es un poco difícil, de hecho, tener cifras ciertas. Pero más o menos vemos en los diferentes países que existe un fuerte derretimiento glaciar en las últimas décadas, donde se ha mayormente monitoreado. En este caso hay que decir solamente en base al área, no a la masa glaciar, que sería mucho más importante saber, pero es mucho más difícil también monitorear la masa glaciar. Y en este caso, si miran siempre al último valor, este es la tasa de derretimiento por año en cada país. Y bueno, Venezuela, como varios ya sabemos, es el primer país en la zona que ha ya básicamente perdido todos sus glaciares, donde quedan pedazos tan chiquitos que ni siquiera ya se pueden considerar como glaciares. Perú y Bolivia cuentan todavía con el mayor fragmento de área glaciar tropical en la zona, mientras que Chile y Argentina en general tienen áreas glaciares mucho más grandes, pero están ubicadas fuera de la zona tropical, ¿no? Entonces, como glaciares de latitudes medias. Y en Argentina recién hay un nuevo inventario que están haciendo, entonces esas cifras todavía no tengo, entonces no lo puedo comparar todavía. Eso es básicamente como idea y si les muestro ahora ya una proyección del futuro glaciar basado en diferentes escenarios, ¿ya? En el escenario SSP, Shared Socioeconomic Pathways, que se basa en el RCP 4.5, que es un escenario bajo mediano de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo pueden ver acá en azul y un escenario de mayores emisiones o concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es un escenario basado en RCP 8.5. Pueden ver con la línea base y las observaciones en función al equilibrium line altitude, o sea, la línea de equilibrio de altitud del glaciar. Y la línea punteada que muestra la extensión máxima glaciar, es decir, hasta dónde llega debido a la topografía, ¿no? Entonces pueden ver que en el momento donde estamos, hacia el futuro, hacia finales de este ciclo, para diferentes glaciares, en este caso en Ecuador, la Antisana, o Perú, el Atazón-Raju, según escenario, eso es muy importante, ¿no? Porque no conocemos el futuro, pero según escenario, el glaciar podría incluso con su ELA sobrepasar esta cumbre. Entonces, si sobrepasa la cumbre, ¿qué significa? Básicamente desaparece, ¿no? Entonces, así pueden leer estas proyecciones hacia el futuro y en pocas palabras, con estos hombrecitos de muerte de guadaña, pueden ver que según esos escenarios, en un escenario de mayores emisiones, el Antisana, que es un glaciar que se llama un benchmark glacier, o sea, un glaciar muy importante en la zona, también en términos de monitoreo, podría desaparecer en la segunda mitad de este siglo en un escenario de mayores emisiones o en un escenario de menores emisiones podría al menos haber desaparecido hacia finales de este siglo o dentro del próximo. Para el Atezón Raju es algo que al menos afectaría con el escenario de mayores emisiones. Y si miran unos glaciares más, el Quelcaya en el sur del Perú y el Songo, que es un glaciar en términos de monitoreo muy importante porque es uno de los pocos reference glaciers, glaciares de referencia, con una larga serie de monitoreo de balance de masa. Pueden ver que es algo similar en el sentido el Quelcaya ya desaparecerá probablemente dentro de este ciclo todavía en ambos escenarios y el Songo al menos en el escenario de mayores emisiones, ¿no? O sea, lo que quiero mostrar con eso en pocas palabras es varios de estos glaciares están condenados a desaparecer dentro de unas décadas, ¿no? A quizá medio siglo, ¿no? Y solamente bajo escenarios de muy bajas emisiones, y lamentablemente no estamos en el camino actualmente, ¿no? Si miramos la política de emisiones y mitigación, solamente bajo un escenario de muy bajas emisiones, algunos de ellos podrían sostenerse más allá, ¿no? Eso es lo que muestran esos gráficos. Entonces, eso obviamente tiene
impacto, ¿no? en la disponibilidad de recursos hídricos y por si acaso, pero de eso no voy a hablar hoy, tiene obviamente otros impactos también, no solamente en la cantidad y quizá calidad de agua, sino también obviamente en valores culturales, ¿no? y en temas de turismo, etcétera, solo que no puedo incluir estos temas ahora en esta charla también en el poco tiempo. Entonces yo me enfoco ahora en principalmente la cantidad y un poco la calidad de agua. Entonces, eso con el concepto del pico de agua, es decir, conforme van reduciéndose los glaciares, en algún momento habrá un pico donde se llega hasta el máximo por la fusión glaciar del aporte del glaciar a la escorrentía del río. Y a largo plazo ya este pico va cada vez más bajando en el sentido de que el aporte del glaciar a largo plazo será cada vez menor. Eso principalmente en la época seca, como la tenemos de forma muy pronunciada en los países tropicales al menos, ¿no? Muy pronunciadamente en Bolivia, en Perú y en parte en Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, lo que pueden ver acá es, bueno, primero la idea, cuando el pico de agua pasa, básicamente dependemos cada vez más de lo que dice acá rain, ¿no? Y quizá groundwater. Entonces, de los aportes de la lluvia directa, ya no del aporte glaciar, porque ya habrá desaparecido o estará muy chico, ¿no? Entonces, eso quiere decir también que el caudal cada vez podría ser menos predecible, porque si depende de las lluvias casi diarias, obviamente las lluvias diarias no son constantes, ¿no? Entonces, ya no tengo este aporte constante de glaciar, sino cada vez más el aporte de lluvias y otros efectos, ¿no? que me dan un caudal menos predecible a largo plazo en un futuro. Y si miran un poco el futuro del caudal en la región con este estudio de Alexis Caro de este año, también pueden ver primero cuándo, según color, lo ven acá, el peak water, el pico de agua, podría estar pasado y ven que es en realidad como que un mosaico, ¿no? de diferentes colores que expresan diferentes periodos a partir de ahora hacia el futuro, cuando este pico de agua podría haber sido pasado, ¿no? Por un lado, y por otro lado, algunas cifras que saqué de este artículo, que la disminución del caudal en los Andes tropicales podría estar hasta un 40-45%, ¿no? En comparación con la línea base actual. Es decir, de todas maneras, disminuiría el caudal. Yo quisiera agregar personalmente, porque este estudio no lo aclara tanto, eso es sobre todo para la época seca crítico, porque a nivel anual no está tan claro qué tanto realmente disminuye. Pero la época seca sí es una época crítica donde sin aporte glaciar, de todas maneras, en cuencas actualmente o históricamente altamente glaciadas, vamos a sentir este cambio, ¿no? Entonces es importante mirar al, digamos, estado actual y cuál es el aporte glaciar, lo que pueden ver acá en inglés, ¿no? ¿Cuál es el aporte glaciar en cada región, ¿no? En este caso, por ejemplo, alrededor de Quito, en comparación con una zona altamente glaciada en Perú, ¿no? Río Santa y Cordillera Blanca, o en el sur del Perú, Vilcanota. Y ahí pueden ver por los colores que el aporte glaciar varía mucho, ¿no? Entonces, ese es también otro mensaje que les quisiera dar. No es cierto y no me gusta mucho este, digamos, discurso que generalizamos y decimos cuando los glaciares desaparecen ya no habrá agua, ¿no? Eso no es cierto en absoluto. ¿Por qué? Porque no toma en consideración las características espaciotemporales, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en dos características, en las espaciales y las temporales. Las espaciales las pueden ver acá. Pueden ver que en las cuencas altas el aporte glaciar es obviamente mucho más alto, ¿no? Cerca a los glaciares, que en las cuencas bajas, donde ya hay una mezcla con otros reservorios y, digamos, con otros componentes del ciclo hidrológico. En pocas palabras, si los glaciares desaparecen o disminuyen fuertemente, más se va a sentir en la cuenca alta y más durante la época seca, que es el componente temporal que también hay que tomar en cuenta. Entonces, en pocas palabras, clave y lo más crítico es cuenca alta, época seca. Pero puede ser que en una cuenca grande más abajo, ¿no? A nivel anual no sientan ni siquiera el cambio, ¿no? Entonces, depende mucho dónde en la cuenca y cuándo estamos mirando el asunto, ¿no? Eso es lo que quisiera mostrarles con este gráfico. Y bueno, ahora yendo a la segunda parte,
Con ello, ahora podemos preguntarnos qué pasará con, por ejemplo, los ecosistemas una vez que los glaciares desaparecen. Y en este estudio de Molly Polk del 2017, ya hace varios años, se sugiere que con el peak water, es decir, ¿no? El menor aporte glaciar a largo plazo, podría también haber algo como un shift, como un poco con un delay, ¿no? Con un poco de retraso de una fragmentación y disminución del área de humedales altoandinos, tales como en nuestro caso en Perú, Bolivia, los bofedales, por ejemplo, y en el norte de Perú y Ecuador, Colombia, quizá incluso los páramos, ¿no? Si es que dependen del glaciar. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Realmente existe evidencia sobre esos cambios bofedales? ¿Podemos proyectarlo? Y para ello tengo acá cuatro preguntas que tengo que tratar muy brevemente, ¿ya? Quizás en la discusión los vemos un poco más. Entonces, la primera es, ¿de dónde los bofedales reciben su agua? ¿Y qué conectividad tienen estos cuerpos de agua con los glaciares y otros componentes del ciclo hidrológico? Luego, ¿los bofedales brindan un gran aporte hídrico? Y existe evidencia suficiente sobre posibles cambios en la estructura y extensión de los bofedales. Y por último, ¿cuál es el rol hidrológico de los bofedales para el suministro de agua para los sistemas naturales y sociales aguas abajo? Sobre cada pregunta se podría hacer una charla independiente, ¿no? Entonces, yo lo veo muy brevemente. Los bofedales son parte del ciclo hidrológico y, digamos, de un sistema hidrológico altoandino. Y de hecho, o sea, contienen un montón de agua subterránea, están conectados con diferentes componentes y reservorios de agua subterránea, pero está mucho en duda qué tanto realmente dependen del aporte glaciar. Y hay diferentes estudios que ya han empezado a ver de qué manera este sería, digamos, el reservorio del bofedal, ¿no? Ese está interconectado con precipitación por un lado, pero también los flujos de subsuelo, que podrían ser en parte incluso del glacier storage, o sea, de los glaciares, o no, ¿no? Entonces, no está realmente tan claro. Y un estudio bastante reciente en Huaripampa, en la Cordillera Vilcanota, en el sur del Perú, ha como determinado que entre un 9 a 20% de la escorrentía total proviene de bofedales en la cuenca, en esta pequeña subcuenca, y el mayor aporte en la subcuenca viene del agua de fusión glaciar, que a la vez no pasa en la mayor parte por el bofedal. Es decir, el bofedal en este caso, aparentemente, pero hay que decir como eso en condicional, porque no está tan claro todavía, no depende mayormente del aporte glaciar. Entonces, la capacidad amortiguadora frente al derretimiento glaciar podría ser bastante limitada. ¿Ya? En pocas palabras, no hay una conexión tan directa entre derretimiento glaciar y el bofedal ahí, y cuando desaparecen los glaciares, el bofedal solamente tendría una capacidad amortiguadora limitada, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es, lo que no está todavía determinado claramente, son los aportes y también el volumen de agua subterránea, que en otros estudios se indican pueden obtener un mayor aporte en número relativo, digamos, en la época seca. Es decir, que el agua subterránea puede ser muy importante en la época seca, ¿no? Entonces, todo este, digamos, constructo y complejo del ciclo de agua demuestra que todavía hay mucho que estudiar, eso es uno, y dos, que hay diferentes componentes ahí que pueden como que tener unas interacciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, que agua subterránea podría por muchos años todavía amortiguar incluso el derretimiento glaciar, pero quizá no a largo plazo. Entonces, para ver la evidencia de cambios en los bofedales, quería mostrarles muy brevemente esta clasificación que se ha hecho en otro estudio, solamente ¿ya? Para mostrarles, sin ahora entrar a detalles, se ha hecho con un modelo de Machine Learning, que existe una gran diferencia, ¿no? En las áreas que se determinan con alta incertidumbre, hay que decir, entre la época seca y húmeda, ¿no? Y es bastante desafiante clasificar áreas bofedales por su propia naturaleza entre vegetación, espejo de agua, agua de subsuelo, etcétera. Pero existe una gran variabilidad en cuanto a su extensión
entre la época seca y húmeda, y entonces también en términos de desafíos para clasificarlos. Y lo último, para responder a la última pregunta rápidamente, los bofedales sí son parte integral y esencial para los sistemas socioculturales, ¿no? Y socioambientales o socioecológicos. Solamente con esta foto que yo he tomado una vez en la cuenca del Río Negro quería mostrarles, aunque no ven mucho bofedal acá, pero es un área en general de bofedales acá, cerca, donde ven el ganado que tienen acá y digamos las interacciones, ¿no? que hay. Entonces, el bofedal como un gran reservorio para suministro de ganado, obviamente también si hablamos de lo que pueda almacenar en términos de carbono, ¿no? Para, por ejemplo, para también suministrar con su material de materia orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para terminar ya, quisiera solo mostrarles muy brevemente qué más puede pasar. Entonces, solo para subrayar que no solamente es un tema de cantidad de agua y bueno, de otros temas que mencioné al comienzo que no estoy enfatizando más acá, sino también que en algunos casos podemos hablar de fuertes cambios en la calidad de agua. En eso hemos trabajado en esta misma cuenca, la foto que mostré justo antes, en el Río Negro, la Cordillera Blanca en Perú donde existe ahora una fuerte acidificación debido al drenaje ácido de roca, que si gustan luego les explico un poco más, pero es un proceso muy rápido dentro de 1 a 2 décadas en esta cuenca, ¿no? Que está como, uno no tiene que ser experto para verlo, está como cambiando fuertemente incluso el color del agua y las características y hace básicamente el agua cada vez menos potable. Ahorita está en un nivel en varias subcuencas acá de un pH 3 a 4. Entonces, eso es lo que pueden ver acá, donde ven con esos mapas interpolados los niveles de pH y los niveles también de conductividad eléctrica, en este caso pH muy bajo, conductividad eléctrica muy alta, que quiere decir que algo está pasando ahí que hace el agua cada vez, que deteriora el agua cada vez más, ¿no? Entonces, eso es uno, y lo otro son los impactos en los ecosistemas altoandinos y los bofedales debido a otros temas, ¿no? Y cuestiones de conservación, ¿no? Debido a simplemente, o sea, solo para mencionar, no solamente el cambio climático, sino realmente cambios en el uso del suelo, ¿no? O sea, cambios directos, antrópicos, humanos, que amenazan estos grandes reservorios de agua. Entonces, ¿de dónde viene el agua cuando desaparecen los glaciares? Esa es la gran pregunta y esa era la pregunta en verdad de esta charla, ¿no? Y ya se me terminó el tiempo, entonces preguntarán, ¿y de dónde viene entonces? Bueno, ¿de dónde viene? Tenemos diferentes opciones y de eso también podemos comenzar luego si gustan. Una de estas que en el Perú, por ejemplo, se promueven mucho son las soluciones basadas en naturaleza y en este caso particularmente la bioremediación para, por ejemplo, mejorar la calidad de agua con humedales artificiales o el riego de bofedales que pueden encontrar y varios temas más, ¿no? Como andenes, cochas, amunas y zanjas de infiltración, que son todas consideradas soluciones basadas en naturaleza con, en muchos casos, con conocimientos ancestrales. Entonces, en parte reactivando estas intervenciones o en parte nuevamente implementando, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Qué interesante tu charla. Muchas gracias por desmitificar algunos temas que se han escuchado a lo largo de todo el año, ¿no? Como es el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, justo este tema de disponibilidad de agua, de incluso agua para otros ecosistemas que provienen de los glaciares, ¿no? Se ha hablado mucho y es muy importante reconocer eh, la ecología, ¿no? Y cómo funciona en realidad el tema hidrológico. Y sobre todo, no estar en posturas que nos inmovilicen, porque decir, ah, bueno, es que se va a acabar el agua igual, sino más bien justamente entender cómo funciona y qué podemos hacer desde ya con ese tipo de soluciones. Les invito que si tienen comentarios, preguntas, las vayan poniendo en el chat para tratarlas hacia el final en nuestro espacio de conversación. Ahora invito a Lina a compartir su pantalla para poder escuchar también su presentación.
Lina, estás con tu micrófono apagado. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Ok. Y también se ve en mi pantalla ya. Vemos muy bien tu presentación. Perfecto, mil gracias. Bueno, pues quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio y me encanta ir después de Fabián porque algunos de los temas que él menciona creo que complementan muy bien lo que sucede en Colombia y que también hace parte de esta experiencia que quiero compartirles hoy de monitoreo participativo en la alta montaña colombiana. Mi presentación tiene tres puntos centrales. El primero de ellos, contarles un poquito cómo son los glaciares colombianos. Luego, contarles acerca de esta experiencia de monitoreo ambiental participativo en la alta montaña para cerrar con algunas pequeñas reflexiones que espero enriquezcan este espacio de IPRO. Entonces, lo primero es hablar un poco de los glaciares colombianos. En Colombia tenemos un área glaciar muy pequeña. En este momento tenemos únicamente 30,7 kilómetros cuadrados. Hemos tenido una pérdida glaciar inmensa en los últimos 200 años. Sin embargo, los colombianos reconocemos y valoramos muchísimo nuestros glaciares. Actualmente tenemos 6 pequeñas masas glaciares que más que tropicales, nosotros queremos resaltar que se trata de glaciares ecuatoriales y que existan glaciares en la línea ecuatorial. Es una cosa que todavía no terminamos de entender por qué se da, pero existen y les damos una altísima valoración. Tenemos 4 glaciares sobre volcanes activos y uno de ellos, dando continuidad a lo que decía Fabián, está próximo a extinguirse, siguiendo la línea de Venezuela. El glaciar Santa Isabel, que ha sido monitoreado por el IDAM durante casi 2 décadas y que hace parte de la red mundial del WGMS, debe desaparecer completamente, más o menos dentro de los próximos 2 o 3 años. Y el glaciar de estudio, que era denominado el glaciar Conejeras, se extinguió completamente a comienzos del año pasado. Y eso es un hito muy importante en la historia del monitoreo glacial en Colombia. Adicionalmente, tenemos 2 pequeñas sierras nevadas y eso es lo que resume la capa glaciar en Colombia. Por otra parte, les hablaba de la valoración que damos los colombianos a los glaciares colombianos. Quiero resaltar la valoración espiritual que dan los pueblos indígenas colombianos a nuestras montañas nevadas. Y luego pues tenemos un escenario muy amplio que combina lo que también Fabián mencionaba, de la valoración del paisaje, de la importancia del turismo, pero también quiero resaltar el valor cultural que tiene para los colombianos el glaciar. La alta montaña colombiana está integrada por 3 ecosistemas. El bosque altoandino, que es el gran captador de agua. Los estudios que hemos hecho desde el IDAM muestran que es allí donde se recoge el agua. Si seguimos ascendiendo, encontramos el páramo, el famoso páramo con sus bellísimos frailejones, eh, que se denomina la fábrica de agua, pero en realidad no lo es. Lo que los estudios muestran es que el páramo es el gran regulador de agua. Y luego, si seguimos ascendiendo, pues se encuentran los glaciares. Me parece importantísimo resaltar en este espacio que en Colombia, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, el glaciar no es gran proveedor de agua.
es un porcentaje mínimo de la población colombiana la que se beneficia del agua glaciar. El 70% del agua colombiana procede de ese conjunto, bosque altoandino y páramo, pero el glaciar tiene un aporte mínimo. Mm, y bueno, ahora quiero contarles de lo que es el centro de mi presentación y es el proyecto de monitoreo ambiental participativo en la alta montaña, MAPAM, que tiene una historia muy bonita. Surge en general de esa interacción que el equipo de monitoreo glaciar del IDEAM empezó a tener con las comunidades y en general con los actores que rodean las zonas glaciares que se estudian in situ. Y lo que sucedió fue que la gente empezó a preguntar, ¿ustedes por qué suben y bajan de la montaña? ¿Qué es lo que hacen allá? ¿Cómo están los glaciares? Estamos hablando de unas comunidades jóvenes que han estado interactuando con la Internet y que tienen un conocimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial con los glaciares y que empiezan a demandarnos mayor conocimiento sobre lo que sucede en los glaciares. Entonces surge este proyecto con un primer componente de monitoreo glaciar participativo y un segundo componente enfocado a la población infantil que también empieza a sentir curiosidad por entender lo que pasa en su entorno inmediato. En el monitoreo glaciar participativo, creemos que estamos hablando de una experiencia única a nivel mundial. No hemos encontrado otra reportada en la literatura y básicamente consiste en jóvenes y adultos, campesinos, estudiantes, guías de turismo que se han vinculado a los procesos de monitoreo glaciar, principalmente en aquellos sitios donde el IDEAM no logra hacer un monitoreo directo. Quiero resaltar la participación de las mujeres en estos ejercicios y cómo no solamente se han vinculado a campañas puntuales de monitoreo glaciar del IDEAM, apoyando procesos como tareas de campo en topografía, sino también fotoseguimiento con cámaras que han sido instaladas en algunos glaciares específicos para generar videos y otras cosas que nos permiten comprender mejor las dinámicas glaciares, sino que también se han establecido unas redes locales en las que la comunidad empieza a registrar, como vemos en la foto del lado izquierdo, por ejemplo, el retroceso glaciar usando un punto fijo georreferenciado y haciendo mediciones muy sencillas con una cinta métrica que permite en el tiempo dar cuenta de cómo retrocede el frente glaciar. Se han vinculado también otro tipo de ejercicios, tal vez este es el de un nivel científico formal y riguroso que queremos destacar, y es la creación de una red de monitoreo glaciar en el volcán Nevado del Tolima, en el que jóvenes locales han establecido en alianza con el IDEAM una red de balizas utilizando las mismas metodologías que utilizan los glaciares monitoreados dentro de la red del WGMS y que actualmente ha permitido que cada 6 meses se haga un registro de balance de masa glaciar. Fabián mencionaba de que se habla mucho de la disminución del área glaciar, pero estos chicos están haciendo ya un registro de balance de masa glaciar que tiene pues obviamente un nivel científico de un valor diferente, también en marco de ciencia ciudadana. Y también quiero contarles de las experiencias que se han adelantado por parte de la comunidad asociada al sector turismo en lo que denominamos gobernanza glaciar, porque estos guías turísticos han logrado cambiar la posición del turismo que simplemente sube y baja del glaciar como si estuviéramos en una competencia atlética, sino que hemos logrado darle una connotación diferente a las experiencias turísticas, sumándole el componente científico que se ha venido desarrollando de la mano de la curiosidad de estas comunidades locales.
Hemos desarrollado también un ejercicio súper bonito con un componente participativo muy relevante y fue la elaboración comunitaria de una serie de señalizaciones que permiten identificar a lo largo de los senderos que conducen al borde del glaciar dónde estuvo el glaciar en algún momento de la historia, y eso ha permitido que se enriquezca la experiencia con una serie de reflexiones acerca de lo que significa el cambio climático en la transformación permanente del paisaje. Acá vemos algunas imágenes de cómo hoy agencias turísticas promueven la visita de estos glaciares. Ustedes ven el aspecto, glaciares ya casi inexistentes, pero que siguen siendo visitados, dando una valoración diferente a este paisaje. Y en cuanto al segundo componente, el monitoreo escolar del clima, pues lo que estamos logrando es que los niños de la alta montaña tengan una conexión diferente con su entorno, que empiecen no solamente a reconocer los cambios del clima, sino que empiecen a cuantificarlo. Tenemos claro que las comunidades locales reconocen muy bien cuándo llueve más, cuándo llueve menos, pero empezar a ponerlo en números ha significado un paso relevante para los niños y en general para toda la comunidad escolar, porque los profesores también han podido empezar a vincular estos conceptos con sus contenidos académicos curriculares. Entonces, lo que estamos haciendo es promover que los niños observen su entorno, no solamente que registren la precipitación y la temperatura, como lo recomienda la OMM, sino que también empiecen a registrarlos y tengan la posibilidad de analizar datos que ellos mismos generen. Y lo que hemos encontrado es que adicionalmente este ejercicio ha promovido un diálogo intergeneracional. Ellos han empezado a preguntarles a sus abuelos y a sus padres cómo era el clima antes, y han empezado a darse cuenta cómo estas variaciones del clima que ellos ya reconocen en términos numéricos afectan, por ejemplo, la economía de su familia, cuando se dan cuenta que el papá tiene que vender la vaca porque ha dejado de llover, o que la montaña cambia de color cuando llueve menos, y cosas de ese estilo que son significativas para su comprensión del entorno. Actualmente hemos establecido una red que tiene ya más de 32 escuelas a lo largo del país en las zonas de influencia directa de los glaciares que monitorea el IDEAM, y los chicos se sienten felices de verse reflejados en un mapa que muestra su experiencia. En este QR vemos cuáles son las escuelas que hacen parte del proceso. Y ya para terminar, pues quiero hacer algunas reflexiones, pero quiero agregar algo que me gustó mucho con la apertura de esta jornada de hoy, y es el comentario que hizo María Angélica de la importancia de la ciencia ciudadana y de cómo la información generada con la comunidad puede contribuir a reducir los conflictos socioambientales. Me parece importantísimo cómo vamos entendiendo que vincular a las comunidades genera unos cambios importantes en los cambios de todas las relaciones que ocurren en la alta montaña. De nuestra parte, hemos encontrado cómo este tipo de proyectos permiten consolidar la confianza con los actores locales y de paso legitimar las acciones de los institutos gubernamentales, porque creo que todos enfrentamos conflictos cuando llegamos como gobierno a algunos territorios. Por otra parte, hemos visto cómo niños, niñas y jóvenes logran comprender de una manera más sencilla conceptos muy complejos como la variabilidad climática y en general el cambio climático, que todo el tiempo nos hablan de él, pero que entenderlo no resulta fácil y menos para un niño. Em, También hemos encontrado cómo a través de este ejercicio quienes dependen económicamente del paisaje han encontrado estrategias para modificar la manera en que realizan sus actividades económicas, y pueden considerarse procesos de adaptación a cambio climático.
Finalmente, nuestra conclusión es que el monitoreo participativo resulta ser una estrategia efectiva de gobernanza en la alta montaña en Colombia. Eso es básicamente lo que quería contarles. Creo que estoy en el tiempo correcto y quiero dejarles este QR en el que pueden encontrar los informes que cada año genera el IDEAM respecto al estado y tendencia de los glaciares colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Qué linda tu charla. No sabía yo que era una experiencia única prácticamente en el mundo, este proyecto de monitoreo participativo. Qué interesante podría ser replicar y escalar esta metodología en otros territorios de montaña, aquí sobre todo en el entorno andino, ¿no? En el que compartimos muchas características en relación a poblaciones que viven y desarrollan sus modos de vida en la montaña. Muy interesante. Muchas gracias. Y creo que también hay bastantes dudas que han quedado ahí para conversarlas más tarde contigo también en el foro. Listo, entonces vamos a escuchar nuestra tercera charla de hoy y para eso, bueno, quiero invitar a Paola para que pueda compartir su pantalla. Lina, tal vez si puedes dejar de compartir tu presentación para que Paola pueda compartir su pantalla también. Ajá, Bueno, perfecto. buenos días con todas y todos. Gracias por la invitación, este espacio tan interesante para compartir pues estas experiencias. Creo que se está viendo un poco tapada mi presentación. Sí, tenemos unos recuadros arriba y hacia la derecha. No sé si son el chat del Zoom o algo así. Sí, es el mismo Zoom que no sé por qué me suele pasar esto. A ver, voy a compartirlo si no en PDF. Espero ahí se vea mejor. No sé, me comentan. La vemos, pero si puedes ponerla como en pantalla completa, creo que se verá mejor. Es que creo que ahí es cuando me, me salen los recuadros. Ahí sí pueden verlo mejor. Están los Igual, recuadros. ¿no? Ajá, sí. No, salen los recuadros. ¿Qué será? No sé, Pero en sí la me vista pasa anterior yo con creo el que se Zoom. veía bien. Si no lo Voy pones a en modo tener que... presentación, creo que se puede ver. Ajá. Sí, creo que ahí lo podemos ir siguiendo. Sí, lo dejo aquí y bueno, también está en la carpeta para los que quieran ver ahí directamente la presentación. Bueno, muy buenas tardes, buenos días con todos y todos. Yo soy Paola Mosquela del INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Y en esta ocasión voy a presentar los trabajos que realizamos en riesgos asociados a glaciares, que son bastante particulares en nuestros glaciares tropicales. Voy a comentar un poco sobre los eventos que hemos tenido en el pasado, las características de estos peligros en el contexto del cambio climático y lo que venimos trabajando desde el INEGEM en investigación y en asistencias técnicas para hacer frente a este tipo de riesgos que tenemos. Bueno, entonces empezar comentando que el cambio climático está intensificando los riesgos relacionados a glaciares. Según pues ha identificado también el IPCC, el derretimiento de los glaciares y del permafrost incrementan diversos riesgos naturales en regiones de alta montaña. Aquí tenemos unas imágenes de cómo ha retrocedido significativamente los glaciares. Este es en un sector en la zona sur del Perú. Vemos cómo en casi 100 años hay pues un retroceso significativo, no solo de superficie, como comentaba Fabián, sino también de volumen. Esto entonces definitivamente genera cambios en el entorno, en la geomorfología. Además, aquí estamos viendo un retroceso glacial, pero también hay cambios en el permafrost, en los suelos congelados, en
tal vez agua congelada que estaba en las fisuras entre las rocas en estas laderas y que al derretirse, al calentarse, genera pues una mayor inestabilidad. Entonces tenemos una mayor susceptibilidad a diversos peligros como caídas de roca, de hielo, tenemos que en muchos casos van quedando glaciares colgantes, a pendientes más pronunciadas, de roca, como comentaba, por el deshielo de este permafrost, que entonces también genera mayor inestabilidad. Y además también al desaparecer todo este volumen de glaciar en algunos valles glaciares, pues evidentemente hay un peso que se retira en estos sectores, generando pues mayor inestabilidad, cambios en la geología también del sector. Entonces tenemos esta susceptibilidad a deslizamientos, a particularmente un tipo de evento relacionado a lagunas glaciares, que es el desborde violento de estas lagunas, conocido como GLOF, además de aluviones, avalanchas, como consecuencia de estos eventos, ¿no? Entonces tenemos una serie de riesgos que se van incrementando. Particularmente en el Perú, tenemos una alta susceptibilidad a este tipo de peligros y hemos tenido desastres asociados a ello en el pasado. En la Cordillera Blanca han ocurrido los mayores desastres por fenómenos de origen glaciar que tenemos registrados. Uno de ellos ha sido el aluvión por el desborde de una laguna glaciar en la ciudad de Huaraz, desde donde estoy ahora en 1941. Voy a mostrar unas imágenes de esta afectación. En este caso, pues se llegó a tener un saldo de 1.600 muertes aproximadamente. Nos afectó una tercera parte de la ciudad en ese momento. Y también hemos tenido otros desastres mayores como las avalanchas de Yungay y de Ranraírca, en este caso debido a la avalancha directamente desde la caída de bloques de hielo del Huascarán, el nevado tropical más alto del mundo. Esto sucedió en 1962 y en 1970, el de mayor afectación, generando un estimado de unas 6.000 muertes, sepultando la localidad de Yungay en su totalidad. Entonces tenemos pues estos antecedentes y si incluso retrocedemos aún más al pasado geológico, encontramos muchas evidencias de constantes eventos de este tipo. Sin embargo, como comentamos en el contexto del cambio climático, estos cambios generan una susceptibilidad mayor, ¿no? En un tiempo reducido. Particularmente a nivel mundial se ha identificado que la cuenca del río Santa, aquí donde está también la ciudad de Huaraz, es la segunda con mayor riesgo de eventos de este tipo GLOF, de desborde de lagunas glaciares, y el Perú el tercer país con mayor riesgo, ¿no? Entonces esto tiene que ver con una particularidad también pues de los glaciares tropicales que están en zonas muy elevadas para poder tener glaciares justamente en las zonas tropicales. Tenemos entonces pendientes muy pronunciadas y tenemos también poblaciones que habitan sectores muy cercanos a estas zonas, ¿no? Entonces también, así como tenemos esta mayor susceptibilidad a la pérdida del glaciar en la seguridad hídrica, en distintos cambios, también en el incremento de los riesgos. Y bueno, aquí también en estas imágenes se aprecia cómo pues el retroceso de los glaciares va dejando en muchos casos la formación de nuevas lagunas. Tenemos pues una tendencia clara de retroceso de la superficie de glaciares e incremento de la superficie de lagunas. Por un lado pues tiene algunos impactos positivos, nos puede ayudar a amortiguar un poco la afectación en la seguridad hídrica con el retroceso glaciar, pero muchas de estas lagunas también podrían implicar nuevos riesgos que van generándose. Entonces, dentro de estos diferentes riesgos que he comentado, vamos a enfocarnos particularmente en lo que es el desborde violento de lagunas glaciares, conocido como GLOF por sus siglas en inglés, el cual es un evento que puede desencadenarse por diferentes motivos. El más común es la caída de hielo sobre lagunas glaciares, ¿no? Como el ejemplo que veíamos aquí, tenemos estas condiciones muy comunes de nuevas lagunas junto a el glaciar, ¿no? Entonces, conforme pueden ir cayendo bloques de hielo, o también por otras causas, también puede ser por caída de rocas sobre las lagunas, también puede ser por eventos sísmicos o incluso por lluvias extremas, puede ocurrir pues desborde de estas lagunas. En algunos casos, cuando hablamos de caídas de avalanchas sobre la laguna, se genera un oleaje fuerte y estas olas pueden generar no solamente el desborde de la laguna por rebose, sino también en muchos casos la ruptura de estos diques, porque también particularmente las lagunas de origen glaciar, en muchos casos,
están contenidas sobre diques de morrenas, que son diques de material no tan estable, ¿no? Entonces, algunas están contenidas por diques de roca, pero otras por morrenas, las cuales pueden ser susceptibles también de romperse o de irse debilitando por filtraciones y generar entonces no solamente un rebose de la laguna, sino una salida violenta de gran volumen de agua de estas lagunas. Entonces, esta es toda una cadena de procesos, ¿no? Conforme entonces se desborda la laguna, se puede generar un aluvión que puede llegar a afectar varios kilómetros aguas abajo y afectar pues infraestructuras, viviendas, cultivos, ecosistemas también, ¿no? Entonces, este es un evento pues bastante particular que conocemos como GLOF. En el caso de GLOFs del pasado, el que comentaba, el más destructivo que se tiene conocimiento es el que ocurrió en la ciudad de Huaraz en 1941. Ahí tenemos una imagen de todo el sector afectado. Y bueno, lamentablemente prácticamente la ciudad se ha reconstruido sobre esta zona que ya ha sido afectada en el pasado. Este tipo de eventos tenemos registro de más de 100 eventos de este tipo en el Perú, también en Bolivia hay varios registros de este tipo. Entonces son eventos que tenemos pues alta susceptibilidad de que ocurran. Aquí comentar particularmente en este caso de la aluvión de 1941, surgió por el desborde de la laguna Palcacocha, aguas abajo había una segunda laguna, Jircacocha, la cual desapareció como consecuencia de este evento. Y además la laguna Palcacocha tenía pues un volumen mucho más reducido en ese momento. Entonces queremos pensar tal vez que en su momento eh, se habría pensado que este riesgo habría desaparecido una vez ocurrido este desborde. Sin embargo, a la actualidad pues ese peligro permanece, ¿no? Y tenemos entonces aquí una exposición bastante grande de población a este tipo de peligro, que voy a seguir comentando más adelante. También pues tenemos eventos que han ocurrido más recientemente, particularmente en este año 2025 hemos tenido tres eventos GLOF aquí en la Cordillera Blanca. Estos son pues eventos de desborde de lagunas. El más destructivo de este año fue este que mostramos aquí del 28 de abril, el cual se originó por el desprendimiento de rocas sobre dos lagunas. Este desprendimiento generó pues el desborde total de una de las lagunas. Todo ese volumen de agua siguió hacia otra laguna y aguas abajo generó este primer abanico aluvial que vemos en este sector que afectó una carretera y continuó 13 kilómetros aguas abajo, ¿no? Hubo un gran volumen de agua que generó este aluvión, que no solamente generó que se acumule aquí gran cantidad de material, sino que también fue erosionando más material a lo largo de este cauce y siguió impactando aguas abajo. Este GLOF afectó también a la ciudad de Huaraz en otra de las quebradas. Se estima que el volumen de agua que salió, que se desbordó súbitamente aquí fue de unos 50.000 metros cúbicos de agua. Y lamentablemente en este caso pues se ocurrió la muerte de dos personas que habitaban muy cerca del cauce, ¿no? En total se identificaron unas 133 viviendas afectadas y unos 7 puentes destruidos, ¿no? Entonces aquí se generó una gran afectación a la población de distintos centros poblados y de la misma ciudad de Huaraz. Entonces, bueno, tuvimos este desastre que ocurrió este año, evidenciándonos pues que tenemos esta fuerte susceptibilidad marcada en este sector y que tenemos que tomar acciones para ver cómo reducimos este tipo de riesgos. Aquí particularmente también destacar que el desborde de esta laguna es una laguna pequeña a comparación de otras que tenemos. En la Cordillera Blanca tenemos más de 160 lagunas que ya se han identificado con riesgo de desborde, con volúmenes mayores y la que se desbordó y generó todo este desastre fue una más pequeña a la cual por el tamaño no se le había considerado todavía como una laguna de riesgo. Entonces, si consideramos también estas lagunas más pequeñas, el riesgo pues es incluso mayor del que ya tenemos identificado. Al respecto, entonces, también comentar que desde el INAIGEM se ha desarrollado el año pasado una evaluación nacional de lagunas con riesgo de desborde. En este caso, en el Perú tenemos más de 8.500 lagunas de origen glaciar. Se buscó hacer una primera aproximación a evaluar algunos parámetros que nos permitan identificar cuáles son más susceptibles de
de un desborde y además tienen aguas abajo a población expuesta. Entonces se realizó una serie de análisis sobre todo con fuentes secundarias, fuentes que tengamos a nivel nacional, con teledetección, para poder analizar entonces con algunos parámetros cuáles tendrían esta mayor susceptibilidad, ¿no? Encontramos entonces zonas de mayor riesgo en lo que es la Cordillera Blanca, también hacia la zona sur, hacia Cusco, incluso en cordillera compartida con Bolivia también tenemos pues estas mayores concentraciones de riesgo. Y se estima que es un 6% de todas las lagunas glaciares del país las que presentan estas condiciones de mayor riesgo de desborde. Quisiera comentar un poquito más también sobre el caso de la laguna Palcacocha, que es una de las lagunas que está aguas arriba de la ciudad de Huaraz, la que originó este evento de 1941, donde además pues tenemos que destacar que el retroceso glaciar, como vemos en esta segunda imagen, ha generado un incremento del 60% más de la laguna eh, Palcacocha, ¿no? Entonces aquí vemos lo que está sombreado en tonalidades de rojo, era antiguamente zona glaciar hacia 1960 y con el retroceso glaciar la laguna se ha extendido mucho en tamaño, ¿no? Es la segunda laguna de mayor riesgo en el país y la que afecta a una ciudad importante aquí en el Perú, ¿no? Entonces, en gran parte este retroceso glaciar está incrementando el riesgo. Y incluso este caso, tal vez lo han escuchado en algunas noticias, fue llevado a una corte alemana, en el caso conocido de Saúl Luciano contra esta empresa alemana de energía eléctrica, RWE, en la cual pues un poblador de la zona de Huaraz, de un sector que sería afectado en caso de otro desborde de esta laguna, demandó pues a esta empresa de manera proporcional a su aporte al cambio climático por incrementar el riesgo a las poblaciones que habitan en este sector, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente el caso no prosperó, pero sí dejó un importante precedente en cuanto a las responsabilidades de manera proporcional de aporte al cambio climático y a las consecuencias que se generan por ello, como este incremento de riesgos. Bueno, para comentar un poquito más sobre lo que realizamos desde el INEGEM, aquí como me falló el PowerPoint no puedo mostrar la animación completa, pero comentar entonces que parte del estudio, de las investigaciones que se realizan para comprender mejor estos riesgos, pasa por analizar cuáles son las zonas que podrían generar desprendimientos de volumen considerable. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos los bloques de glaciar colgante de mayor tamaño que nos permiten identificar entonces los volúmenes estimados de una importante avalancha que se podría generar en el entorno de la laguna y que podría afectar a la laguna. Posteriormente se hacen simulaciones del comportamiento de esta avalancha sobre la laguna, de qué manera afectaría. También esto continúa con una simulación del oleaje, cómo se comportaría como consecuencia de la avalancha de los volúmenes estimados que podrían generar estos desprendimientos. Y posteriormente el modelamiento del aluvión de salida de este glaciar, de esta laguna, cómo podría afectar, qué zonas verían afectadas. Y eso pues es información que se genera desde el Instituto, el INEGEM, como información de estudios, investigaciones, que se proveen a las autoridades locales para, por ejemplo, que elaboren sus mapas de evacuación, que instalen sistemas de alerta temprana y se tomen pues medidas para reducir este tipo de riesgos. En el caso entonces de la laguna Palcacocha, que la tenemos en este mapa en la parte alta, no es la única laguna que podría desbordar hacia la ciudad de Huaraz, también hay otras más, pero esta sería la que podría generar un mayor riesgo. Aquí se ha modelado, se ha identificado pues las áreas de mayor riesgo en la parte terminal de este aluvión, donde se ha identificado que en la ciudad viven más de 27.000 personas en estas zonas de riesgo. Y tenemos aquí pues un sistema de alerta temprana, que es el único de este tipo que tenemos de alerta temprana ante riesgos de aluvión por desborde de lagunas, ¿no? Lo que permitiría avisar con algunos minutos, entre alrededor de unos 15 minutos antes, a la población para que al menos evacúen estas zonas de riesgo. También otros elementos de seguridad que se vienen instalando aquí, tenemos pues sensores de nivel, tenemos cámaras de videovigilancia de la laguna para el monitoreo
y sistemas de sifonamiento para ir reduciendo a niveles seguros el nivel del agua, además del reforzamiento de los diques. Pero este es un ejemplo en el que más se ha avanzado. Sin embargo, tenemos cientos de lagunas que presentan este tipo de riesgo y que demandan pues también atender de esta manera para asegurar la seguridad para los demás. Comentar brevemente también la importancia de la participación ciudadana en este tipo de estrategias de reducción del riesgo. Tenemos casos también significativos aquí en la Cordillera Blanca, como la Laguna Parón, donde hay mucha desconfianza de la población hacia las instituciones públicas por problemas pues ya del pasado. Y eso genera mucha dificultad para poder implementar esfuerzos de reducción del riesgo. Y bueno, los sistemas de alerta temprana entonces requieren esta participación de las comunidades del entorno desde el comienzo para poder asegurar una mejor gobernanza y asegurar pues estrategias eficientes. Para ir cerrando, comentar algunas de las lecciones aprendidas en estas temáticas. Es importante pues generar conocimiento sobre este tipo de riesgos, hacer monitoreos, modelado de los flujos, evaluación de los peligros y la exposición, y también pues brindar apoyo técnico a los gobiernos locales que son los responsables de estas medidas de reducción del riesgo. También es muy importante implementar sistemas de alerta temprana si es que ya tenemos a gran cantidad de población expuesta a este tipo de peligros. Por otro lado, regular el nivel de las lagunas que tengan esta mayor susceptibilidad a desbordes y también restringir los asentamientos humanos en zonas expuestas a este tipo de riesgos, algo que lamentablemente en el Perú también nos falta bastante por hacer. Tenemos la ocupación urbana de asentamientos viene a ser bastante informal y se sigue incrementando pues este tipo de riesgos. Con eso termino. Muchas gracias por el espacio y también comentar que estamos invitando pues a nuestro simposio, nuestro octavo simposio de las montañas, nuestro futuro, que se desarrollará en Cusco del 22 al 25 de octubre y en el cual pueden también acompañarnos de manera virtual, si es que no pueden presencialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Excelente que nos comentes también de esta oportunidad de participar. Yo puedo coordinar contigo luego que me ayudes con todas las coordenadas para poder también dárselas a nuestros participantes. Muchísimas gracias. Perfecto. Hemos visto, bueno, distintas aristas, ¿no? De lo que implica la gestión de el agua en estos escenarios de transformación. Y bueno, antes de abrir el foro, quería compartir con ustedes las respuestas que hemos estado recibiendo sobre las historias del agua, ¿no? Y creo que justo muchas tienen que ver como el agua como amenaza y riesgo, ¿no? Si se quiere. Acá hay historias compartidas desde lo que sucedió, por ejemplo, en un evento en Quito en el año de 2022, que se desbordó una quebrada que estaba taponada, que estaba llena de basura y que ocasionó igual un evento que incluso cobró vidas, ¿no es cierto?, en un barrio de la ciudad de Quito, ¿no? Creo que hay otros también, por ejemplo, testimonios de aluviones, no sé en dónde será esto, pero creo que también hay historias del agua como conocimiento, que también hemos visto ahora. Creo que las tres charlas han hablado sobre la importancia de la investigación, la ciencia, la generación de datos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, personas que han constatado la salud de los ecosistemas y la relación que eso tiene con un buen calendario hídrico, una buena regulación hídrica y también el agua como resistencia, ¿no? Del territorio, ¿no? En muchos de estos espacios también tenemos la amenaza latente la minería, de minería a cielo abierto en muchos de estos territorios y siempre el tema del agua es uno de los temas que más preocupan en relación, por ejemplo, a tener proyectos de extractivos en las montañas, ¿no? Y bueno, también hay acá, comparten un poco el tema del agua como transformación, en este caso, bueno, de pérdida, ¿no? De pérdida de las cumbres blancas en Venezuela, en Mérida, pero que nos invita a reflexionar, ¿no? Si, ¿qué pasa? Y es una de las preguntas, por ejemplo, la pregunta que planteaba Fabián, ¿no es cierto?, sobre qué pasa con el agua, de dónde viene el agua, y creo que da pie para conversar mucho, ¿no?
qué ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, en Mérida, con el tema de la disposición y la calidad del agua. Bueno, eso quería compartirles. Nuestros expositores y expositoras también están invitados a compartirnos historias que hayan tenido con sus proyectos, sus estudios en relación del agua. Y pues hasta eso voy a dar paso a las preguntas que ya se han ido generando aquí en el chat, ¿no? También recuerden que aplastando en el botón de reaccionar abajo en su barra, tienen la opción de alzar la mano y las vamos dando en orden para que puedan intervenir. Bueno, tengo una pregunta acá de Natalie Guarniz. No sé si ella quiere hacerla ella personalmente. Continuamos luego con una pregunta de Luis Daniel Jambí y tenemos una pregunta de Jeffrey Prieto también. Natalie, si estás por ahí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Te escuchamos Muchas perfecto. gracias, Saskia. Claro, mi pregunta era sobre todo para Paola Mochela. Quería más o menos quizás contextualizar un poco más el tema de los eventos GLOB. No sé si es algo que es recurrente tal vez en todas partes del mundo donde hay retroceso de glaciares, o tal vez aquí en los Andes tenemos ciertas características particulares, ya sean, no sé, tal vez en la estacionalidad, que influye en la acumulación, ¿no?, de nieve, tal vez también en la geografía, en la topografía, no sé, qué nos hace más tal vez propensos a tener estos eventos. Por ahí va la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Bueno, este tipo de eventos ocurren en diferentes lugares del mundo. Tenemos pues también que este año ocurrió un evento, no Glove, pero de una avalancha de origen glaciar en Suiza, este año bastante grande, que también sepultó el pueblo de Blatten. Tenemos también eventos similares que han ocurrido en Himalayas. Entonces, es un tipo de peligro presente en diferentes cordilleras glaciares, ¿no? O sea, particularmente es cuando se forman lagos de origen glaciar y por las condiciones del retroceso glaciar es de que hay esta susceptibilidad. Pero sí, efectivamente, desde los Andes tropicales tenemos varios elementos que incrementan esa susceptibilidad. Como comentas, por el lado del clima, pues tenemos glaciares que están durante todo el año derritiéndose, a diferencia de otros sectores. Tenemos, como comentaba, también para tener glaciares tropicales los tenemos en zonas bastante elevadas, donde entonces en muchos casos hay pendientes muy pronunciadas en todo el entorno y que entonces también dan mayor susceptibilidad a este tipo de eventos. Y también la situación de mayores poblaciones que se asientan en muchas veces aguas abajo de estas lagunas. Que tal vez en otros sectores, ¿no? Como comentamos, tal vez los Andes más hacia el sur están un poco más alejados, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la afectación que se monitorea de este tipo de eventos es sobre todo porque puede afectar a las vías, a las carreteras, pero no directamente a zonas pobladas. Entonces, en Andes tropicales tal vez sí tenemos varios elementos que incrementan este riesgo, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Natalie. Gracias, Paola. Eh, Interesante ese caso que mencionas, Paola, que justo salió en las noticias de qué bien manejaron ese evento en Europa, ¿no? Creo que hasta las vacas y todo lo sacaron en helicóptero. Casi no hubo pérdidas. Creo que de hecho no hubo pérdidas humanas, a pesar de que se sepultó la mitad de un pueblo, ¿no? Interesante analizar eso también. Tenemos preguntas de Luis Daniel. Creo que tiene dos preguntas. Tal vez las haces de una vez. Disculpa, Saskia, Sí. ¿puedo solo agregar un comentario a lo que justo se habló? Adelante, Fabián. Antes de entrar a otro tema, sí. Solamente quería agregar lo que dijo Paola, ¿no? Que en sí, claro, o sea, digamos, tenemos en todo el mundo, en diferentes cordilleras montañosas, este potencial de GLOFs, ¿no? Y de otros desastres relacionados al derretimiento glaciar, ¿no? Solo quizá un tema es tener este potencial, digamos, la ocurrencia, magnitud, etcétera, cuando hablamos más del peligro. Y otro tema es el riesgo, ¿no? Que tenemos, que depende luego de otros componentes como las vulnerabilidades y también la exposición de los sistemas socioecológicos aguas abajo. Y este sí puede variar bastante, ¿no? Eso sí quisiera enfatizar porque, por ejemplo, acá en Perú tenemos muchas veces, cuando tenemos esos eventos,
resultados bastante desastrosos, ¿no? Y claro, podemos buscar razones y respuestas en la topografía, en, por ejemplo, que la gente, como dijo Paola, ¿no? Que está asentada en zonas muy altas, como quizá muy cercanas al glaciar, etcétera, que es quizá un poco diferente en los Alpes o en otras cordilleras, pero de hecho también tenemos que buscar ahí algunos factores que son más las vulnerabilidades de las personas y cómo están expuestas, ¿no? Y de hecho, Blatten, que mencionó Paola, un evento este año que fue muy mediático porque, claro, básicamente se sepultó todo un pueblo. Fue algo muy desastroso para Suiza, pero hay que decir a la vez, porque yo he escuchado muchas veces la comparación con Yungay del Perú, que es muy conocido, ¿no? A mí no me parece nada comparable. O sea, es un caso muy lamentable en Suiza, es muy fuerte y sobre todo muy emblemático, mediático, pero hay que decir, ha fallecido una sola persona que parece que justo se encontró en esta zona por muy mala coincidencia porque han evacuado días antes todo el pueblo. Y eso debido a, digamos, el alto estándar de monitoreo que tienen en Suiza, que han logrado ver con cámaras y con un monitoreo en tiempo real y proyectando básicamente lo que está pasando allí, o sea, simulando procesos que básicamente han logrado días antes ver que en algunos días puede pasar un gran desastre. Y eso es algo que logramos todavía, hasta donde yo sepa, no en la zona andina, no lo logramos, ¿no? Porque no tenemos este sistema de monitoreo tan, digamos, sofisticado y tampoco a veces las capacidades, ¿no? Institucionales y individuales, ¿no? De investigadores. Entonces, esa es para mí una gran diferencia, ¿no? En el sentido que sí, si hablamos a nivel físico, pasa en todo el mundo, pero los resultados, las implicancias a nivel social, ambiental, hablando de vulnerabilidades, exposición pueden ser muy diferentes, ¿no? Y el Yungay que pasó en Perú sepultó a casi 30.000 personas, ¿no? O sea, fallecieron muchas personas y hay muchos casos en Perú y en toda la región andina donde han fallecido miles de personas, ¿no? Y eso es algo muy lamentable y en lo que tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Si puedo complementar también lo que comenta Fabián, que es Sí, bastante interesante. Además de las dificultades de monitoreo que tenemos para poder identificar dónde habría esta mayor susceptibilidad, dónde podría ocurrir un evento de manera inminente, también pues hay condiciones socioeconómicas, políticas que en Suiza funcionan mejor y permitieron esta evacuación. En el caso, por ejemplo, del Perú, incluso si identificáramos una zona donde dijéramos, aquí podría ocurrir un evento grande, sería difícil evacuar a la población porque no hay pues la cantidad de seguros que hay allá, no hay las condiciones también económicas, digamos, que nos permitan hacer ese tipo de evacuación, como comentaron, incluso con las vacas por helicóptero que las veíamos en las imágenes. Y porque también este tipo de eventos hay un grado de incertidumbre, no se puede predecir tal cual cómo va a ocurrir en qué momento. Podríamos decir, hay una susceptibilidad, pero tal vez se demora a ocurrir unos meses, la población si la evacúas y no ocurre nada, va a regresar a sus zonas de origen, a continuar con su, porque ahí están sus medios de vida. Entonces hay una serie de condiciones que hacen mucho más complejo el que pueda funcionar algo así como lo que vimos en Blatten, que evidentemente nos genera una envidia positiva de cómo podríamos llegar a eso, ¿no? Pero sí es bastante más complejo. sí, de acuerdo. Las realidades son distintas, ¿no? También. Gracias, Paola, gracias, Fabián. Sí, creo que nos invita también a pensar y ser creativos en cómo adaptarnos de acuerdo a nuestras realidades, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde las comunidades locales, los gobiernos también locales, parroquiales, municipales, departamentales, regionales, pueden tener un rol importante, ¿no? Para poder hacer frente a este tipo de riesgos. Muchas gracias por esa pregunta y vamos a continuar con Luis Daniel, que tiene preguntas, creo que para todos los expositores. Sí, primero, bueno, muchísimas gracias por este paneo, por todos estos temas. Increíble la mañana de hoy. Le quería preguntar a Lina ese contraste entre el monitoreo participativo, sistemático y que se incorpora en los datos que usa el IDEAM para analizar la dinámica glaciar o la dinámica del clima, o los eventos puntuales que son más educativos y en donde la gente se involucra, pero no necesariamente hay, por un lado, una continuidad en el tiempo del monitoreo participativo y por otro lado, una sistematización de los datos para usarlos. Entonces,
te quería preguntar cómo han manejado esas dos maneras de hacer monitoreo, ¿no? Más como un proceso educativo o como que realmente los datos se puedan usar, ¿no? Mira, ese es uno de los grandes retos que enfrentamos quienes trabajamos en ciencia ciudadana, ¿no? Lograr que los datos que se colectan con las comunidades tengan la validez científica que quisiéramos. En particular, el IDEAM todavía no, institucionalmente no se decide a incorporar, por ejemplo, los datos del clima a su información por una razón muy sencilla. El instituto está obligado a cumplir con los estándares del OMM y los instrumentos que usamos con los chicos para hacer el monitoreo del clima, pues no cumplen con esos estándares, pero sí nos hemos dado cuenta de la utilidad que localmente tiene esa información y Ujú, estamos trabajando a ese nivel. Sin embargo, a otra escala, el Ministerio del Medio Ambiente, del cual hace parte el IDEAM, está en este momento haciendo un trabajo muy importante para consolidar todas las iniciativas de monitoreo participativo que existen en el país. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el monitoreo glaciar que se está haciendo en particular en el volcán Nevado del Tolima, que cumple ujú. con todos los estándares de las redes de monitoreo global, se están incorporando incluso al informe anual de el estado y tendencia de los glaciares en un capítulo Ujú. específico que se llama Monitoreo Glaciar Participativo. Entonces, creo que todavía no lo tenemos 100% claro, pero estamos caminando para lograr que los dos datos se hablen y que estén en un mismo espacio. Buenísimo, gracias. Muchas Sí, gracias. y Sí, bueno, mi Luis otra Daniel. pregunta era, sí, sí, la otra pregunta era a los otros dos expositores, a Fabián y Paola, más sobre cómo se puede usar esta información que se genera, hidrológica o de riesgo, en todo este proceso de, o si se está usando en todo este proceso de formulación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, ¿no? Como si hay ese vínculo, esos flujos de información cómo están funcionando, ¿no? Entre la investigación y el diseño de la política. Porque, bueno, Perú es único en el sentido de tener esa política integral de glaciares y ecosistemas de montaña, que es bien interesante, ¿no? Gracias, Luis, por la pregunta. Bueno, desde el INEGEM desarrollamos pues justamente investigación, información en glaciares y ecosistemas de montaña y también somos los responsables de impulsar esta política. Entonces, ahí hay un vínculo porque directamente estamos trabajando en este desarrollo de la política. Entonces, sí estamos pues incorporando esta información. Eh, También comentar un poco que esta política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña está siendo transformada en una estrategia debido a que se ha encontrado que hay mucha superposición con algunos otros elementos de política, de la política nacional ambiental y otras políticas nacionales, porque sí, pues hay estos temas que se superponen de diferente manera, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo hacia una estrategia nacional de glaciares y ecosistemas de montaña. Y bueno, también un poco para complementar la información que se genera en estos temas, en riesgos, por ejemplo, nosotros lo compartimos con todas las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno y brindamos asistencias técnicas, porque siempre como consecuencia de cada investigación, cada estudio, se dan recomendaciones. Entonces brindamos asistencia técnica para implementar estas recomendaciones, ¿no? Entonces sí, buscamos pues vincular la investigación con la toma de decisiones en ese sentido. Fabián, no sé si Gracias. quieres agregar algo. Yo en ese momento no tengo otro tema que luego puedo conversar, que preguntó Alejandra sobre conservación de glaciares, que me parece una buena pregunta, que estamos en el Año Internacional de Conservación de Glaciares. Sí, perfecto. Yo tengo acá registrado todo. Voy a ir en orden. Vamos a escuchar a Jeffrey con una pregunta también para Paola. Luego tenemos una pregunta también de Fabián, Catalina y luego seguimos con Alejandra. Así que vamos a ir en ese orden. Jeffrey, te escuchamos. Mm, Hola, ¿me escuchan?
Perfecto. Pues mientras estabas hablando, yo recordaba que hace unos años, durante la hora invernal y los eventos de la niña, aquí en Colombia, surgían noticias donde se veía que las zonas más afectadas eran zonas donde usualmente estaban las poblaciones más pobres, o sea, las zonas de ampliación donde por básicamente adaptación a la inequidad de repartición de las tierras, las personas suelen ir a poblar esas zonas, las zonas a los lados de los ríos, las zonas decrecientes de los ríos, em, y digamos que es una forma de adaptación que tenemos, que tuvo la sociedad y las zonas más pobres para adaptarse a crecer en algunas zonas. Pero eso viene en contravía con los instrumentos de planificación, por ejemplo, o los instrumentos de gestión del riesgo. Y entonces veía ahí como una contravía en la planificación de vivir en las montañas, que usualmente suele salir mal. Hay muchísimos ejemplos, como lo veníamos como lo venimos recalcando todos estos días, de desastres, de grandes desastres que no fue porque no se conociera que sucediera. Entonces, quería preguntarte acerca de esto, sobre si estas zonas de riesgo por GLOF tienen alguna coincidencia con algunas zonas de ampliación de poblaciones rurales o, mm, digamos, poblaciones más pobres. Gracias, Nada. Jeffrey, por la consulta. Bueno, en el evento GLOF que ocurrió este año, que comenté el más fuerte, sí se vio un poco este componente de desigualdad, sobre todo porque en parte de la afectación venía desde zonas más altas donde está la ciudad, entonces afectó a zonas rurales y se vio un poco las diferencias, la desigualdad en la respuesta, ¿no? Cómo se restituyeron los sistemas de agua potable, por ejemplo, pues más rápidamente en las zonas de mayor población, más urbanas, y estas zonas rurales vieron pues esta afectación, esta rehabilitación que tomó más tiempo, ¿no? Se vieron un poco más relegados en ello. En cuanto a la ocupación propiamente, si bien sí podríamos decir que hay varios casos, ¿no? De poblaciones de, digamos, condiciones económicas menores, las que ocupan más cerca a los cauces. Sin embargo, también tenemos zonas de riesgo de aluvión donde hay inversiones públicas, donde se ha construido un colegio, donde se ha construido un centro de operaciones de emergencia. Entonces, no es el único componente. También, lamentablemente, tenemos mucha informalidad, incluso desde la inversión pública, de cómo se gestiona el riesgo en cuanto a la planificación urbana y el evitar nuevos riesgos, ¿no? Entonces, lamentablemente, en el Perú tenemos esta situación de muy alta informalidad en el desarrollo urbano, que genera, pues, que sigamos exponiéndonos a nuevos riesgos, incluso, pues, habiendo estos conocimientos del pasado, ¿no? Hay gente que ha vivido estos eventos extremos del pasado. Y aún así, pues, a pesar de estos aprendizajes, seguimos exponiéndonos en gran medida al riesgo. Muchas gracias. Fabián, no sé si quieres preguntar ahora mismo lo de las lagunas, que está de cierta forma relacionado para Paola, y luego escuchamos a Catalina. Ujú. Sí, la pregunta para Paola apuntaba un poco a que justo mostraste, ¿no? Que básicamente lo que yo entendí este año como ha sorprendido un poco, ¿no? Digamos, la reacción de una laguna anteriormente no muy monitoreada o no tan llamativa, también por su tamaño, ¿no? Que todavía estaba considerada como chica y por lo tanto al menos no con un volumen tan crítico, sin embargo llegó a generar un bluff. Entonces mi pregunta apunta un poco a eso, ¿cómo se puede considerar entonces en el futuro de una mejor forma también estas lagunas aparentemente críticas que son más chicas, cómo monitorearlas por un lado y por otro lado cómo incluirlas, ¿no? En los protocolos de determinación de riesgo? Gracias, Fabián. Bueno, sí, efectivamente, si incluimos también a las lagunas más pequeñas, es inviable monitorearlas todas. Si ahorita tenemos dificultades para monitorear a las más grandes, incluyendo todas, es muy difícil. Entonces, la estrategia que estamos viendo conveniente, un poco también aprendiendo de las experiencias suizas que nos comparten, hemos tenido varias asistencias técnicas también de apoyo de la cooperación suiza, este,
La estrategia más que nada, más que monitorear cada laguna, porque por ejemplo en el caso de este glove que mostré, está en una microcuenca donde hay 5 lagunas, una es la más grande donde sí tenemos planeado implementar un sistema de monitoreo, pero para estas chicas no. Entonces, lo que apuntamos es, aparte de monitorear las lagunas más grandes, monitorear las quebradas, en donde entonces ya se pueda reunir en caso de aluvión una afectación de diferentes lagunas, ¿no? Entonces, esas quebradas son las que también queremos monitorear. De hecho, ahorita el IGP está implementando un sistema de ese tipo en la Cordillera Blanca para monitorear flujos de detritos en quebradas, ¿no? Entonces, sería pues la estrategia para poder mejorar el alcance de estos sistemas de monitoreo sin la necesidad de estar en todas las lagunas. Gracias. Catalina, seguimos contigo. Gracias. Bueno, como estaba pensando que salió un tema recurrente en varias de las exposiciones, el tema de la confianza, por ejemplo, en el riesgo, ¿cierto?, de que hablaba Paola de las evacuaciones, que hay una pobre confianza en las instituciones, la gente no evacúa. Pasa acá en Chile también muchas veces con las alertas de tsunamis, por ejemplo. En el caso de los monitoreos participativos, y como contaba la compañera al principio, también es un tema súper crítico, yo creo, desde como una perspectiva de cómo nosotros hacemos ciencia, de cómo se va a hacer esta toma de muestras, de cómo estamos haciendo esta recolección de información y queda también disponible para fines, ¿cierto? Y yo cuestiono un poco esa ingenuidad de la como científica, de, claro, yo quizás puedo hacerla con la mejor de las intenciones, pero eso no significa que para la gente que habita estos lugares sea lo mejor. Pasa mucho también como estos intereses ocultos y bien perversos se van camuflando, como hemos visto, no sé, en algunas mineras que tienen estas responsabilidades sociales, responsabilidades ambientales, y que incluso financian parte de la investigación científica. El científico va como con su nombre de la universidad, toma sus muestras, sale y hace un artículo financiado por estas mineras o estas incluso consultoras, como un poco también extendiendo esa cadena de responsabilidades. Entonces, como mi pregunta va, ¿cómo se aborda? ¿Cómo aborda cada uno de ustedes en sus instituciones cómo se forma esa confianza, cómo se manejan esos datos que quizás pueden ser sensibles también, y se resguarda a las comunidades que viven ahí, que quizás como por un derecho ancestral tienen también esa posibilidad no sé si como que de pertenencia, ¿cierto? No sé si se entendió la pregunta. Es para todos, así que ¿quién se anima a comentar? Bueno, desde las áreas de trabajo del INEGEM es pues un reto constante. Tenemos algunas comunidades con las que trabajamos de mejor manera, pero sí, evidentemente un poco por, lo que nos mostraba Alina, ¿no? La idea es tener este acercamiento constante, ¿no? Establecer pues una relación más estrecha con las poblaciones locales para que se generen pues estos lazos de confianza. Por ejemplo, en Huánuco nosotros hemos implementado un sistema de monitoreo automatizado, donde entonces desde el comienzo se ha estado trabajando con las comunidades locales, con las autoridades locales, se impulsó generar un comité de protección de la laguna y de la gestión del riesgo, se ha trabajado el ir con ellos a ver la zona de donde se tienen los equipos. eh, Todavía estamos en proceso de implementación de esto, se ha generado un sistema que próximamente se estará compartiendo con ellos para que ellos tengan el acceso desde sus celulares a la información y así entonces generar este vínculo y esta mayor confianza. Y bueno, y directamente que la información sea de utilidad para ellos, ¿no?
En el caso que comentaba, el más difícil que tenemos aquí en Cordillera Blanca es con una comunidad en Parón, donde por décadas ha habido una relación de mucha desconfianza, de compromisos que no ha cumplido también el Estado, alguna empresa que estuvo ahí también hidroeléctrica, y que ha debilitado mucho pues esta posibilidad de establecer una mayor confianza. Entonces ahorita nuestra estrategia principalmente es tener buenos ejemplos de cómo trabajamos con comunidades en otras quebradas, en otras subcuencas, y a partir de eso entonces poder retomar esta relación con esta población con la cual se nos hace ahorita más difícil el trabajo, a partir de los ejemplos que ya tengamos previos, ¿no? Entonces todavía va a ser pues un trabajo que va a tomar tiempo y lamentablemente en este proceso hay también miles de personas todavía expuestas al riesgo porque no nos dejan entrar a la zona y hacer la gestión como se debería, no solo al INEGEM, sino a las diferentes entidades públicas. Entonces, es un proceso que lamentablemente este proceso social requiere pues mayores tiempos y esperemos pues que no ocurra un desastre mientras vamos mejorando esas relaciones, ¿no? Yo quisiera agregar algo y estoy de acuerdo contigo, Paola. Yo creo que todas las entidades estatales tenemos el gran reto de trabajar por la construcción de confianza con las comunidades que están en las zonas en las que estamos realizando la investigación. Y lo que nosotros hemos encontrado, sin decir que lo tengamos resuelto, es que hacer ejercicios de socialización con las personas de la comunidad favorece un poco esa relación y hace que la gente sienta valorado su conocimiento, que de hecho todos sabemos que lo tienen. Entonces, lo que hemos procurado hacer es que convocamos a las comunidades y cuando terminamos nuestras jornadas de monitoreo, compartimos los resultados en espacios abiertos. Eso ha contribuido, pero pues porcentualmente obviamente no llega a ser lo que quisiéramos que sea, porque siempre la comunidad tiene esa prevención de que el Estado no le da lo suficiente y en cualquier espacio que hay una entidad gubernamental hablando con la comunidad, ellos lo sienten como un espacio de catarsis donde terminan liberando sus frustraciones hacia el Estado, incluso en temáticas que no tienen nada que ver con la institución que tienen al frente. Entonces, es el reto permanente. Sí, quizás muy brevemente, solo como, bueno, yo trabajo para la universidad, ¿no? PUCP en Lima, Perú, y es una institución, bueno, primero no estatal, no pública, sino privada. Entonces ahí, claro, el asunto es un poco diferente que cuando representan otras instituciones, como en el caso de Paola y de Lina también, ¿no? Y por las interacciones también que tienen. En nuestro caso, solo para mencionar, nosotros para esos proyectos donde hacemos también trabajo con comunidades, tenemos que pasar por un comité de ética que de hecho recién hace pocos años se creó y cada vez es como que más importante de pasar todo el proyecto y el proceso con realmente bastante detallado por este comité, justo para evitar que haya malentendidos, que se generen algunos conflictos en cuanto a cómo maneja, bueno, los contactos y sobre todo el tema de toma de datos con personas, ¿no? Entonces, bueno, lo único que puedo decir ahí es cómo se trata de tomar eso en cuenta, es un tema bastante sensible, de acuerdo, y se trata justo de encontrar la mejor forma justa para este tipo no solamente saqueo de información, ¿no? Sino realmente que haya una devolución también, que haya un respeto, ¿no? Y que haya como que en el mejor de los casos, lo que intentamos en los proyectos, un tipo de coproducción de conocimientos, aunque eso es un término muy grande o muy importante, pero a la vez muy difícil de lograr, ¿no? Pero en eso trabajamos, ¿no? Intentamos desde el inicio de los proyectos incorporar a la población, explicarles muy bien lo que estamos haciendo. También con personas, por ejemplo, yo no soy antropólogo o sociólogo, yo trabajo más en temas un poco más físicos, de geografía física, entonces tengo otros colegas, ¿no? Que trabajan en estos temas, en narrativas, percepciones,
y justo entonces con especialistas trabaja estos temas, ¿no? De la mejor forma posible, pero sí veo también en autocrítica que no siempre logramos hacer todo lo que a veces mencionamos, ¿no? En nuestros objetivos, ¿no? Porque es un tema, bueno, sensible, pero también muy complejo y sobre todo de mucho tiempo, ¿no? Y los proyectos a veces no permiten, que son a veces de 1 año, 2 años, 3 años, a construir esta plena confianza o como que a largo plazo, básicamente el proyecto ya ha terminado, ¿no? Entonces, la idea es tener sitios de monitoreo a largo plazo, ¿no? Con diferentes proyectos que se financian a lo largo del tiempo con las mismas personas. Eso es lo ideal, ¿no? Muchas gracias, qué chévere Gracias. reflexión. Les cuento que hacia la próxima semana justamente vamos a hablar de gobernanza. Ahí vamos a trabajar algunos temas sobre gobernanza colaborativa, gobernanza basada también en la evidencia, y ahí vamos a topar estos temas. Y también el tema de gestión de conocimiento, que cada vez más se lo entiende como una integración de varios conocimientos y un círculo en el que no solo se produce información y queda ahí como, bueno, espontáneamente para quien la quiera usar, sino que hace todo un ciclo, una curva, hasta llegar a colocar ese conocimiento en el lenguaje, en el formato adecuado para distintos actores, ¿no? Para que esa información finalmente se traduzca en decisiones, en mecanismos, en herramientas, en soluciones. Entonces, vamos a ir avanzando sobre esos temas también. Le voy a dar la palabra a Alejandra, que tenía una pregunta también, y luego seguimos con Natalie. Gracias, As. Fabián, y en realidad para todos, yo tengo esta sensación de que no me queda claro si estamos enfocando el problema más en la dirección de los glaciares y menos en la dirección de las fuentes alternativas de agua. Si decimos que el glaciar contribuye, no sé, 10% del agua en alguna zona, 40% en zonas secas y en algunos lugares nada, entonces las soluciones que Fabián nos estaba mostrando siempre son soluciones en torno a las otras fuentes de agua. Sin embargo, este es el año de la preservación de los glaciares y como vimos en algunas charlas, incluso hoy, hay medidas globales que se pueden tomar para preservar una parte. Entonces yo quisiera saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tenemos que concentrarnos más en preservar los glaciares o en buscar las formas alternativas? ¿Vale la pena preservarlos? ¿Y cuáles? Puede ser una pregunta que depende del sitio. Sí, Alejandra, gracias. Muy buena pregunta. Y es un tema, bueno, en algún sentido discutido hace mucho tiempo, no solo en este año, como dices, que es el año emblemático, ¿no? De la conservación de glaciares, porque básicamente es un tema de mitigación versus adaptación, ¿no? Entonces, mitigación en el sentido, ¿cómo podemos todavía mitigar los efectos del cambio climático y en este caso del derretimiento glaciar? Es decir, ¿es posible conservar los glaciares o al menos una parte, quizá menor, de los glaciares o no? ¿Y qué más podemos hacer? Entonces, bueno, digamos, la evidencia científica que hay hasta ahora, que son, ¿no?, proyecciones sobre el derretimiento glaciar, que incluso mostré al comienzo de mi charla, ¿no? Es que, claro, muchos glaciares, sobre todo los que son los chicos, o sea, yo hablo ahora más en la zona tropical andina, pero se puede extrapolar eso a otras zonas también. Pero en la zona tropical andina, es decir, entre Venezuela, bueno, donde ya no hay glaciares, básicamente, hasta Bolivia, ¿no? Norte de Chile, todos estos glaciares son muy, muy, muy expuestos digamos, a los impactos del cambio climático también porque varios son chicos y algunos al menos en zonas todavía donde no están ubicados muy altos. O sea, no muy altos significa por debajo de 6.000 metros, 5.500, así, ¿no? Entonces, esos son los glaciares que están básicamente propensos o ya, yo diría un poco más fuertemente condenados a desaparecer dentro de unos años a muy pocas décadas. Y lo vemos, o sea, hablamos de eso ya en proyecciones hace 10 años y ahora ya vemos
incluso en las primeras proyecciones que se han hecho sobre básicamente glaciares que ya están por desaparecer o han desaparecido, ¿no? También o sea, no solo Venezuela como país emblemático, porque, bueno, nunca tuvo tantos glaciares y ahora es una figura, ¿no? De decir, todo el país ha perdido sus glaciares, ¿no? Pero en otros países donde hay mucho más glaciares, igual los países han perdido ya glaciares, ¿no? Entonces es un proceso muy rápido y sí, digamos, podemos quizá distinguir entre los glaciares que por algunas particularidades o simplemente porque están ubicados muy bajos, por debajo de 6.000 o 5.500 metros, y que son chicos que básicamente, por el tema también que tienen un tiempo de respuesta, que tienen como un delay, o sea, como un atraso, están básicamente en este momento ya condenados a desaparecer, sea que pase en unos años o en unas décadas, no importa. O sea, en pocas palabras, si cortáramos hoy día todas las emisiones, que como sabemos, lamentablemente, políticamente hablando de la sociedad, no es posible, pero si fuera así, igual seguirían retrocediendo los glaciares, porque es un sistema que demora bastante en acoplarse y en encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? El sistema climático. Entonces, varios glaciares simplemente se van. Eso es lo que vemos ahora, ¿no? Pero no quiero dejar el mensaje así como que, bueno, se van los glaciares, no podemos hacer nada, entonces incluso podríamos emitir más gases de efecto invernadero, ¿no? No, o sea, lo que muestra también la evidencia es que depende mucho de estas trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero, qué glaciares podrían conservarse más allá de este ciclo y a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es un tema, me parece muy interesante, que hasta ahora en verdad no se habla tanto, ¿no? Y se debería, sobre todo en este año, explorar mucho más. Acá les copio un estudio que es interesante, que pueden descargar directamente, que ve incluso el posible desarrollo glaciar, bueno, más allá de esta meta de 1,5 grados de aumento de temperatura global, o sea que es crítico, como que todavía alcanzar, digamos, un nivel bajo del aumento de la temperatura superficial promedio. Em, ¿Y qué significa eso? No alcanzarlo y qué significa a largo plazo, entonces más allá del 2100. Entonces, en este estudio en general podemos hablar de que, ok, incluso si perdemos la mayoría o muchos glaciares ahora, a largo plazo algunos se pueden recuperar y largo plazo son ya siglos, ¿no? No son años o décadas, son siglos. Varios de ellos o algunos se pueden recuperar y algunos pueden simplemente conservarse, pero eso depende esencialmente de cómo manejamos ahora, en este momento, o sea, en los próximos años, la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, sí es un tema de mitigación todavía que hay que poner bastante énfasis, ¿no? A la vez que hay que reconocer que varios glaciares lamentablemente están, ah, bajo mi comprensión, ya perdidos, ¿no? Pero no todos. Eso es uno. Y dos, en cuanto a la adaptación, sí, de acuerdo, ¿no? Hay mucho más medidas de adaptación que podríamos hablar luego si gustan, si queda tiempo, no quiero tomarme demasiado en la respuesta. Y las soluciones basadas en naturaleza, sí, o sea, no toman tanto en consideración el glaciar, pero en parte, como dije, no está tan claro tampoco cuál es el aporte glaciar a, por ejemplo, los bofedales o a otros componentes del ciclo hidrológico. Entonces, con el derretimiento glaciar más fuerte parece que algunos cambios habrá, ¿no? En estos componentes. Entonces sí está todo interconectado en algún sentido, incluso si no tenemos una medida muy concreta solamente para conservar glaciares. Y último comentario, disculpen, hay muchas ideas sobre cómo conservar directamente los glaciares, no solo a través del manejo de mitigación, o sea, de los gases de efecto invernadero. Y ahí sí tengo que decir, no me parecen medidas muy viables, esa es mi opinión personal. Son temas muy locales, como por ejemplo cubrir los glaciares con Grande. geotextiles, Ujú. pintar las rocas en blanco alrededor. Todos esos proyectos ya había, incluso en el Perú había una ONG que promovía pintar las rocas en blanco. Claro, físicamente hablando puede funcionar que así básicamente se atrasaría un poco más el derretimiento glaciar, pero a nivel ambiental, social y no viabilidad más allá, ¿realmente queremos pintar toda la cordillera de los Andes en blanco?
realmente queremos cubrir todos los glaciares con geotextiles, que luego es un montón de plástico en la montaña. O sea, yo no lo veo viable, me parece más bien muy absurdo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Lina, Sí, bueno, Fabián, yo quisiera agregar a lo que tú dices, sí, de acuerdo, ni tampoco nos parece chévere lograr una recuperación temporal de un glaciar simplemente para que la temporada de esquí en una determinada ciudad se amplíe y cosas de ese estilo. Pero lo que quisiera agregar en este momento es una reflexión muy importante y es algo que estamos viviendo en Colombia con mucha fuerza y es que esa mirada de pensar en un ecosistema de manera aislada ha venido afectándonos muchísimo. Cuando hablamos solo de conservar los glaciares, pues estamos pensando también de una forma muy parcial y todo el tiempo estamos hablando de la mirada integral, de la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera. Pero en concreto lo que les quiero comentar es algo que está pasando en Colombia. En Colombia el ecosistema consentido es el páramo y esto ha surgido de casi un mito que denomina el páramo, lo dije en mi presentación, como la fábrica de agua, cuando en realidad los estudios lo que muestran es que la captura está en el ecosistema que está más abajo, que es el bosque altoandino. El páramo es el regulador, pero ese pensar en la protección de los páramos, haber hecho leyes de protección de páramos y convertir el páramo como en el hito de protección, ha hecho lamentablemente que todas las acciones de deforestación se centren en el bosque alto andino, que en este momento no tiene medidas específicas de protección. Lo que nosotros quisiéramos es que estuviéramos pensando en la alta montaña como ese sistema en el que los tres ecosistemas que lo componen son igualmente valiosos. Entonces, mi invitación sería a que no fragmentáramos los paisajes pensando en que un ecosistema es más valioso que el otro, porque tú lo decías muy bien, Fabián, el entender cómo son esas interacciones son las que nos van a permitir tomar medidas de mitigación y adaptación adecuadas. No quisiera pensar solo en el glaciar, sino en la alta montaña. muchas gracias. Vamos a tomarnos unos minutitos después de las 10 porque todavía hay preguntas. Quisiera darle la palabra a Natalie y luego a Maritza, que tiene la mano también levantada. Entonces, Natalie, te escuchamos. Muchas gracias, Saskia. Yo quizás, volviendo un poco al tema de calidad del agua y de lo que estábamos hablando de cantidad de agua, quería consultar justamente la relación que podría haber sobre los drenajes ácidos de roca y los bofedales, ¿no? Como había comentado Fabián, la ocurrencia de los drenajes parece que ha evolucionado tan solo en 1 o 2 décadas. Entonces parece que es un tema bastante importante y creo que sobre todo si lo conectamos con un ecosistema que principalmente, o según lo que indican los estudios en el Perú, dependen de aguas subsuperficiales, subterráneas, ¿no? Y bueno, también considerando que los bofedales, pues, como, por un lado, como humedales, ¿no? Tienen una importancia a nivel mundial y por otro lado, y sobre todo creo para las comunidades, ¿no? Como medios de vida, ya que es muy importante para la alimentación de sus ganados. Entonces, no sé cómo ve la ciencia actualmente o cómo ha avanzado, digamos, la ciencia en relacionar estos ambos aspectos, ¿no? Quizás por la parte científica y bueno, también por la parte institucional, porque como el INEGEM, ¿no? Que estudia tal vez estos eventos del derretimiento glacial que está relacionado con tal vez un aumento del drenaje ácido de roca, perdón, ¿no? Y vinculando justamente estos ecosistemas de alta montaña. Gracias. Y ya, si gustan, empiezo, no sé, Paola luego, quizá, no sé. Sí, Paola Ya. nos comentó que Ujú. estaba en otra reunión, entonces no sé Ah, si ya, pueda ya. contestar. Adelante, Entonces Fabián. cubro a Paola. Ya, perfecto. Natalie, sí.
Mira, o sea, bueno, primero para decir, yo no soy tampoco experto en temas de bioremediación, pero sí hemos hecho algunas mediciones en Río Negro, las fotos que mostré ahí para entender mejor, ¿no? Esta capacidad amortiguadora, etcétera, de los bofedales o de humedales altoandinos, que son dos diferentes cosas, ¿no? Los bofedales naturales y los humedales artificiales que se están creando, o sea, se dice riego, ¿no? Riego de, bueno, o construcción en este caso mejor, construcción de humedales artificiales. Entonces, bueno, primero, en estos sitios experimentales de humedales artificiales que se están justo implementando para poder mejorar la calidad de agua, se ve que sí está funcionando a nivel muy micro local, ¿no? Que digamos el agua altamente ácido con además metales pesados, óxidos, etcétera, drena, ¿no? Por este sistema que es bastante complejo, como se construye del humedal artificial y básicamente sale con un pH un poco mayor. Pero tampoco hay que imaginárselo como que entra con pH 3 y sale con pH 7, ¿no? Tampoco es así. Eso es uno, o sea, la capacidad amortiguadora es limitada también. Depende obviamente de cómo se construye el sistema. Y quizá lo que responde, creo que más tu pregunta aún es, se requiere constante mantenimiento. Es decir, las plantas mismas, que son, hasta donde yo sepa, distigia, festuca, etcétera, esas comunidades vegetales requieren, como absorben los metales pesados, óxidos, etcétera, requieren como una extracción con el tiempo, ¿no? Después de no sé cuántos meses o un año, algo, o sea, se debería como en algún momento extraer parte de la tierra, extraer las plantas, poner nuevas plantas, etcétera. Entonces, ese es un constante mantenimiento que se tiene que hacer, que obviamente es un gran esfuerzo, y la pregunta quién lo hace, con qué medios, etcétera. Entonces, se está trabajando eso con la comunidad en este caso concreto, en Río Negro, pero me parece es un esfuerzo bastante grande. Y en cuanto a los bofedales naturales, también se ve esta función, ¿no? Amortiguadora de bioremediación. Y ahí, bueno, lo único que hemos visto es medir, ¿no? Antes, durante, después, ¿no? Pasando el agua del bofedal, que sí, de hecho, está un poco mejor en términos de calidad de agua en el bofedal o pasando el bofedal. Entonces, hay cierta capacidad no solo de regulación de agua, sino también de mejora de calidad. Pero la pregunta es un poco si eso pasa por tantos años, si, y esa es mi pregunta propia que tengo, ¿no? Si en algún momento quizá el bofedal pasa de ser sumidero de metales pesados a quizá en algún momento otra vez emisor, o al menos que ya no tenga esta capacidad amortiguadora que tenía al comienzo, ¿no? Porque es un proceso de drenaje ácido roca que es cada vez más fuerte conforme van retrocediendo los glaciares. Como yo decía en el chat, en sí es un proceso natural que depende de la geología y de procesos, ¿no? De meteorización, lixiviación, etcétera, que son procesos naturales, pero están muy impulsados, fuertemente controlados por los sedimentos expuestos que deja el derretimiento glaciar. Entonces, conforme hay mayor derretimiento glaciar, también vemos en esas cuencas que el drenaje ácido roca aumenta, ¿no? O básicamente es un proceso muy rápido que pasa a veces en unos años en una cuenca, donde la cuenca se puede volver completamente ácida, básicamente, ¿no? O algunas subcuencas se pueden volver ácidas en pocos años. Entonces, en resumen, todo lo que estoy diciendo, yo veo la capacidad amortiguadora muy limitada. Yo veo que es un tema, o sea, cuando hablamos de bioremediación, de estas medidas de intervención de soluciones basadas en naturaleza con humedales artificiales, lo veo como una medida muy interesante porque es un tema natural, etcétera, pero muy local. Entonces, y no veo por ahora al menos cómo funciona que eso puede salvar, entre comillas, a toda la cuenca, sino es un tema muy local, para agua muy local, ¿no? Y más bien se tiene que ver mucho el mantenimiento y si a largo plazo las plantas llegan como a un tope en cuanto a su potencial de bioremediación. Sí, gracias. Fabián, muchas gracias por la respuesta. Saskia, perdón si me permites eh, extender un poquito la pregunta. Sí, también entendería que, incluso creo que en estos sistemas generalmente la parte biológica se satura más rápido que quizás los componentes minerales que ayudan, ¿no? A la captura de metales o a descontaminar el agua. También, pero el lado de la pregunta también iba por justamente quizás esa
ese riesgo que existe por la ocurrencia de drenajes ácidos de roca cada vez mayor, tal vez por el derretimiento de glaciares, y cómo llegaría o en qué tanto o qué tan extensivo es en los Andes que podría llegar a afectar, digamos, a estos ecosistemas de los cuales las comunidades dependen, ¿no? O sea, qué tan frecuente es este fenómeno, ¿no? Donde, digamos, confluyen es el ecosistema con los drenajes ácidos de roca. Ujú. Sí, ahí justo el INAGEM ha hecho una primera evaluación de zonas, al menos en el Perú, ¿no? No puedo hablar para las otras regiones, pero en el Perú, donde yo he visto en un primer mapa que han publicado, bueno, la primera es hace 3 años y ahora creo que están haciendo una nueva evaluación, entonces sería mejor que Paola lo cuente, pero creo que ahorita no puede. Pero lo que yo he visto es que en verdad es un tema a lo largo de casi toda la cordillera en el Perú y seguramente más allá, ¿no? O sea, sí he visto también de algunos casos en Chile, por ejemplo, o otros países, ¿no? Y más allá en los Alpes también existe, etcétera. O sea, no es un tema local, solamente de una cuenca muy particular en el Perú que les estoy comentando, ¿no? Sino es un tema bastante extenso, pero también hay que decir, es un tema muy poco monitoreado, investigado hasta ahora. Entonces, es creo que algo de lo cual vamos a escuchar mucho más en estos próximos años. Por dos razones, ¿no? Por no tener todavía suficiente atención y monitoreo de las zonas y también quizá posibilidades de modelos para detectarlo, también con sensores remotos, por ejemplo, ¿no? Firmas espectrales, etcétera. Eso es uno en lo que todavía se tiene que trabajar más. Y por otro lado, porque simplemente es un proceso, como mencioné, muy rápido. Es decir, el conocimiento que tenemos de hace 5 años ya puede estar desfasado, ¿no? Porque hay cuencas, y en Perú sí conozco cuencas que hace 2, 3 años no han mostrado ninguna señal de acidez o de drenaje ácido de roca y ahora sí lo muestran, poco a poco, ¿no? Entonces, en 10 años el panorama cambia por completo. Muchas Gracias, gracias. Fabián. Luis Daniel, ¿puedes seguir tú? Saskia me encargó un segundito de moderar. Vamos. Dale, no, yo solamente quería comentar sobre esto que mencionó Fabián y voy a apagar mi video porque mi internet está lento. De la remediación, que hay que tener mucho cuidado y con la restauración en general de estos ecosistemas de alta montaña, porque la gente financieros, la cooperación internacional y la gente que da dinero para la gestión de la alta montaña pone mucho énfasis en ese vínculo entre hacer algo y que eso va a aumentar el agua en los ríos. Y yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo Fabián, de que muchas veces los efectos son muy locales, no se monitorean los impactos de las acciones y esas acciones no necesariamente van a aumentar el caudal e inclusive a veces la pueden disminuir. Por ejemplo, uno siembra árboles en la alta montaña y la investigación que hay demuestra que hace lo contrario, disminuye los caudales mínimos, deteriora la capacidad de regulación de las cuencas. Entonces, o sea, yo sí veo con mucha preocupación que estamos siendo muy ingenuos en pensar que sembrando unos polilepis o restaurando pequeños humedales vamos a aumentar el agua en las ciudades o cuencas abajo. Y yo creo que ese mensaje se lo deberíamos también transmitir mucho a los entes financieros, ¿no? Porque todo el tiempo están como demandando a los proyectos que demuestren que las acciones de conservación van a aumentar el agua en las cuencas y estamos metiéndonos en un problema en la gestión de la alta montaña porque muchas veces eso es imposible de demostrar, no tenemos los datos o las acciones que hacemos tienen un impacto local más que regional. Entonces yo creo que esa es una reflexión muy importante, ¿no? Gracias. Tenemos, creo que espacio para una última pregunta de Maritza. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero un comentario, ahora que se mencionaba de la participación de las personas en este tipo de procesos, es importante tener en cuenta que si queremos que la comunidad participe activamente en un rol activo, se debe formular con ellos. No es un ejercicio como que lleguemos a decirles qué hacer o debe medir esto y luego presente datos, sino que realmente se va a hacer una construcción colectiva con ellos y con ellas y a partir de ello, pues revisar qué estrategia tener en cuenta, ¿no? Qué actividad realizar. Me llama mucho la atención la presentación de Lina. Yo soy de Colombia y estamos haciendo dentro del proyecto un ejercicio de monitoreo de algunas variables
como la lluvia y la temperatura, y lo están haciendo mujeres campesinas en el páramo de Pisba, que es una zona que en este momento se encuentra en delimitación en Colombia. Y me llama mucho la atención de qué pasa con esos datos, ¿no? Porque si bien estamos haciéndolo desde la pedagogía, también estamos buscando poder llevar estos datos a alguna entidad, al IDEAM o inclusive lo pensamos un poco en temas locales, para que puedan contribuir de alguna manera, porque en esa zona en donde estamos no hay ninguna medición. Entonces sí quería preguntarle a Lina, ahora que mencionaba como que están viendo la posibilidad de retomar esos datos, ¿cómo podemos vincular esa medición que están haciendo estas mujeres campesinas en el páramo de Pisco? Claro que sí, mira, todavía no existe un repositorio donde se puedan descargar los datos, pero como te decía, el Ministerio de Ambiente está haciendo un esfuerzo por consolidar todas estas iniciativas. El Instituto Alexander von Humboldt también está haciendo un ejercicio de identificar todas las líneas de ciencia ciudadana que están funcionando en el país. Pero si quieres también te puedo compartir mi número telefónico y podemos hablar en detalle en lo que está sucediendo. Y bueno, siempre celebro que haya iniciativas por ahí monitoreando porque lo que creo que tenemos claro es que no hay información suficiente para que todavía entendamos el clima y que lograr información a escala local generado por las comunidades pues genera unos movimientos diferentes que nos permiten avanzar en la comprensión de la variabilidad y el cambio climático. Bueno, ¿me compartirías el teléfono por el chat? Oh, Claro que sí. ok. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando esta jornada. Quiero comentarles que sí tenemos en los recursos también un listado de los correos electrónicos de nuestros expositoras y expositores. Entonces, a través de ese archivo también pueden encontrar los datos de contacto. Y bueno, contarles que mañana es un día también muy especial porque vamos a estar trabajando sobre temas más asociados a la construcción de la cultura alrededor de las montañas, simbolismo, relaciones, e incluso tenemos un espacio para ver un documental y para tener una conversación en un cineforo con los productores y los que participan en ese documental. Así que va a ser un día muy interesante también y por supuesto Fabián, Lina y Paola están cordialmente invitados también para poder continuar conversando sobre los importantes temas que ustedes han puesto sobre la mesa el día de hoy. Quiero agradecerles mucho a los tres por sus presentaciones, por los recursos también que nos han compartido para que los participantes amplíen. Y bueno, a todos los participantes también por estar aquí, por hacer una rica conversación y debate luego de las presentaciones. Así que si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo ahora, final, o pues si no, nos despedimos hasta mañana. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos mañana a la Chao, misma muchas hora. gracias. Nos vemos Gracias, mañana. hasta Muchas mañana. gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz Un día. abrazo. Gracias. Abrazos. Igual. Nos vemos.